Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con el curso de la crítica de la razón pura de Kant. Bien, en esta ocasión corresponde el tema de la deducción trascendental, las dos deducciones trascendentales de la edición AIB, que veremos algunas pequeñas, no pequeñas quizá, diferencias entre una y otra, pero básicamente se trata de ver esta segunda parte de la doctrina de los elementos, que es los conceptos puros del entendimiento. Habíamos visto ya la parte dedicada a la estética trascendental, que tenía que ver con las formas a priori en las cuales un objeto nos es dado, es decir, se nos aparece. Y esa es la Erscheinung, ¿sí? El aparecer de la cosa. No hay que confundir con el Schein, con la apariencia, que ese sí tiene que ver con el error o con la ilusión. No, este es simplemente el aparecer de la cosa y cómo se nos da en la sensibilidad. Ahora, si la estética trascendental corresponde a la manera en que los objetos nos son dados, el entendimiento y en general todo esto, los conceptos puros del entendimiento atienden a cómo es que pensamos los objetos. Entonces, mientras que la sensibilidad nos dice cómo se da algo en la experiencia, los conceptos puros del entendimiento nos tienen que revelar cuál es la estructura conceptual de la experiencia. Es decir, cuando nosotros tenemos experiencia de los objetos en general, eso está dado en una estructura, y esa estructura es una estructura inteligible, y esa estructura inteligible no le pertenece a las cosas, sino es algo puesto por la subjetividad de forma libre o espontánea, como dice Kant, y eso es lo que nos va a ocupar ahora. A ver, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que se está jugando. Entonces, para eso tengo aquí, supongamos que no son hostias, son unas moneditas de madera, pero funcionan muy bien como pequeñas monedas. Lo que ustedes pueden ver con estas monedas es que son unas iguales a otras. Ahora, si se acercan un poco más, quizá puedan notar pequeñas diferencias entre una y otra, pero eso es absolutamente irrelevante en tanto que monedas. Supongamos que son monedas de 10 pesos, unos monedones, ¿sí? Las diferencias que puedan tener esta moneda y esta moneda no hacen que esta moneda valga menos que esta. Los dos son 10 pesos, una moneda está más gastada que la otra, pero siguen siendo 10 pesos, y lo mismo con cualquiera otra moneda de la misma denominación. Ahora, resulta que las cosas, los productos y las mercancías, las podemos intercambiar por dinero. Entonces, todo el tiempo nos han dicho que no se pueden sumar peras con manzanas, y mucho menos peras con manzanas y plátanos. ¿Qué significa eso? Bueno, las cosas son inconmensurables entre sí. En otras palabras, tenemos experiencia o relación, si lo quieren ver en forma mucho más general, con cosas muy distintas. No solamente plátanos y manzanas, sino con plátanos y con planetas, pero también con triángulos, pero también con conceptos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el terreno común de todo eso? Empecé con el ejemplo del dinero porque una de las formas de hacer conmensurables el plátano, la pera y la manzana es asignarles valores. Entonces, por ejemplo, decimos que la manzana cuesta 20 pesos, pues es un montón, pero supongamos, y la pera cuesta 1, y el plátano es carísimo, cuesta 3 monedas, 30 pesos. Ahora, ¿qué hemos hecho con las monedas? Hacerlos conmensurables, ¿sí? Entonces, el dinero funciona como un símbolo del valor de las cosas, y lo que permite es que opera como un equivalente. ¿Qué quiere decir un equivalente? Que las cosas se vuelven comparables entre sí por medio del dinero. Estas cosas tan distintas como un plátano, no olviden que son frutas, ¿sí? Pero digamos que son metáfora de lo diferentes que son como objetos.
Bueno, pues ellas se vuelven comparables e intercambiables entre sí según una divisa común, ¿sí? Y eso es el dinero. De tal manera que yo puedo saber cuántas manzanas corres o cuántas peras equivalen a una manzana en cuanto a su precio, ¿sí? Lo mismo hacemos con el lenguaje. El lenguaje es un sistema formal, ¿sí? En cuanto a sistema formal, podrá tener o no que ver con las cosas, ¿sí? O con los objetos, pero en sí mismo es un sistema con sus propias reglas. Si yo digo una palabra como bueno, si lo digo bueno o digo bueno, o hago variaciones, idealmente no le pasa nada, la palabra sigue significando lo mismo y lo que depende o lo que decide el valor de esa palabra, bueno, es el lugar en el que la uso, ¿sí? Ese es el valor que recibe la palabra, es el lugar en una frase donde la empleo, ¿sí? Por ejemplo, la obra de teatro estuvo muy buena o esta persona es muy buena. Bueno, aquí tenemos dos sentidos de bueno y también tenemos el bueno como expresión, ¿sí? Entonces, una misma palabra puede tener diferentes funciones, pero idealmente la reconocemos como la misma y claro, estas diferentes funciones también pertenecen a una gran estructura, ¿sí? Es un calificativo, ser bueno, ¿sí? O puede ser también una interjección o puede ser una muletilla, como en mi caso, ¿sí? Pero estos, interjecciones, muletillas, conjunciones, disyunciones, pertenecen al gran universo del lenguaje que, bueno, podríamos definir en términos muy generales para ponernos, ahora sí, irnos aproximando a asuntos formales, como un sistema en el cual tenemos un alfabeto, tenemos un diccionario, que son todas las palabras, y luego tenemos también dentro de ellas ciertas palabras especiales que nos permiten unir las palabras entre sí, y luego tenemos reglas de construcción de las frases que son la gramática, y así podemos ir construyendo también oraciones, pero todo eso pertenece a sistemas reglados. Ahora, ¿qué es lo relevante en la discusión sobre el dinero y en la discusión sobre el lenguaje? Pues que los dos son sistemas simbólicos y que todos trabajan con los mismos elementos, ¿sí? El mundo puede ser muy diverso, pero cuando ingresa a la esfera de la economía y en cuanto las cosas son medidas en cuanto a su valor y el valor es representado por un precio, entonces todas las cosas son precios. Y el mundo del mercado es un conjunto de precios, no es un conjunto de mercancía, es un conjunto de precios que están ligados a mercancías. En el caso del lenguaje también tenemos un sistema de signos y reglas para combinar esos signos y para producir oraciones, por ejemplo, válidas o que tengan sentido en una lengua. Bueno, en el dinero todo es, en el mercado todo es dinero, digamos, esa es la base que vuelve comparable. En el caso del lenguaje tenemos significantes o palabras, tenemos solamente palabras, no es que el lenguaje esté hecho de palabras y de piedras, no, todos son palabras. En el caso del dinero, en el caso del mercado, todo es dinero, y eso es lo que vuelve comparables las cosas en un terreno común. Bueno, pues esta pequeña reflexión de lo que nos sirve es de introducción a lo que pasa en la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura, la divisa son las representaciones. No hay otras cosas, no hay objetos de otra índole. En el entendimiento, en la sensibilidad, la razón lo que trata es con representaciones y nada más. Digamos, la moneda o el lenguaje de la razón son las representaciones. Y así como en el lenguaje tenemos formas para unir las palabras, bueno, también tendremos que buscar en el entendimiento reglas para unir las representaciones. Y así como nosotros tenemos también, por ejemplo, en la lógica, diferentes conectores del i o el o la implicación, ¿sí? Entonces, en el lenguaje, en la crítica de la razón pura, en los conceptos deberemos también tener formas de ligar unas representaciones con otras, tal que podamos eventualmente construir, y es lo que le interesa a Kant, juicios, ¿sí?
¿Qué es el juicio? Bueno, el juicio, lo saben por sus clases de lógica, el juicio es una estructura en donde se dice algo de algo. S es P. Se dice P de S. Y se puede decir de muchas maneras. Se puede cuantificar todas las P son S, algunas, perdón, algunas S tienen la propiedad P, todas las S tienen la propiedad P, algunas S no tienen la propiedad, no tienen la propiedad P, etc., ¿no? O podemos también hablar en términos modales. Es necesario que S sea P. Es posible que S sea P. O es no necesario o contingente, ahí depende de cómo lo veamos, es contingente que S sea P. Es decir, no es esencial esa conexión entre sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que le interesa a Kant, porque como hemos visto, el objetivo de la crítica a la razón pura es explicar cómo resultan posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, aquellos juicios de conocimiento, pero que suceden con independencia de nuestra intuición empírica. Y el caso paradigmático son las matemáticas y su aplicación o su uso en la ciencia natural. Ahora, todo esto que hemos visto es lo más fácil. Esto es la parte más esquemática y ahora es donde empiezan verdaderamente los recovecos de la obra kantiana, las complicaciones y sobre todo los puntos o aquellos puntos a partir de los cuales se desplegarán las críticas a Kant, ¿sí? Entonces, el asunto central en Kant es la síntesis, ¿sí? Hay una multiplicidad, ¿sí? Y esa multiplicidad necesita ser reunida para producir conocimiento. Entonces, vamos a quitar aquí la fruta, el dinero. Sí. El concepto, decía, absolutamente central de toda la crítica es el de unidad. Unidad, pero ¿qué? Una unidad que produce conocimientos, juicios sintéticos a priori. Entonces, unidad sintética. Entonces, toda la pregunta de la deducción es ¿quién efectúa la síntesis? Ahora, ustedes desde Platón, desde sus clases de Platón, recuerdan esta eterna tensión y a veces dialéctica entre el uno y lo múltiple. En el caso de Platón, al ser le corresponde como atributo esencial el uno, la unidad, y esto se convierte en el unum de Dios durante la filosofía medieval y durante la filosofía moderna progresivamente apuntará esto a la unidad del sujeto. La pregunta es, ¿cuál es aquel espacio último donde ocurren las cosas que son algo para nosotros? En el caso de los griegos, el espacio último sí es el cosmos, es ahí donde suceden las cosas. No es en nuestra imaginación, o no es en nuestro entendimiento, o no es en dos mundos, no, es en el cosmos, ¿sí? En el caso de la filosofía medieval es mucho más complicado porque parece que el mundo está desgajado entre un más acá y un más allá. Dios juega a veces el papel del fundamento de las cosas, el fundamento real de las cosas, pero Dios mismo tiene que ser trascendente, ¿sí? En el caso de la modernidad, la oposición del más allá y del más acá termina resolviéndose en la subjetividad, y entonces la subjetividad se convierte en el espacio, en el escenario mismo de la experiencia. Las cosas no es que pasen por ahí y luego yo las entienda, no. Kant podrá decir que las cosas son para nosotros, y ahora entraremos en esos detalles, no en sí mismas, o más bien la crítica de la razón pura se ocupa de cómo son las cosas para nosotros y no en sí mismas, pero el asunto central, el asunto verdaderamente central es que
La subjetividad es el espacio último y el espacio unificado en el cual suceden las cosas. ¿Y qué es eso? Bueno, ese suceder de las cosas es en términos de juicios. Pero ¿qué es lo que realmente pasa ahí? Bueno, aparición de objetos y constitución de nuevos objetos o producción de nuevos objetos y eventualmente su concatenación en tanto que son representaciones para producir representaciones de nuevo orden. Pero todo esto lo que indica es que lo múltiple que está en la experiencia y particularmente en la sensibilidad va progresivamente realizando nuevas síntesis de diferente clase y de diferente orden, pero es como una especie de pirámide en la cual lo múltiple se va sintetizando, pero en la cúspide lo que nosotros tenemos que explicar es cómo se asegura la unidad del conocimiento. Pero no solamente entiendan que la unidad del conocimiento no apunta solamente a la conmensurabilidad del saber, sino es la conmensurabilidad absoluta de la experiencia o de las diferentes experiencias o de los diferentes objetos de la experiencia. Entonces, así como decíamos nosotros que en economía las cosas muy distintas finalmente son traducidas en dinero y en tanto dinero pueden establecer relaciones entre sí, este es el doble que este, por ejemplo, en la razón pura se tratará de cómo toda la experiencia puede ser entendida como representaciones y síntesis de esas representaciones. Pero, ¿quién es el que hace esa síntesis? ¿En dónde se hacen esas síntesis? Bueno, pues el qué, el dónde, o si quieren más bien el dónde y el quién, es el sujeto. Es el sujeto trascendental. Todo sucede en ese espacio lógico, puramente lógico, que se llama sujeto trascendental. Y ese sujeto trascendental es como el común denominador de todas las representaciones. Simplemente demos un ejemplo de matemáticas para entender esto de la conmensurabilidad. O sea, si ustedes tienen un tercio más un medio, ustedes saben que esto no se puede sumar directamente. Necesitan poner un común denominador para que las cosas sean compatibles, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya. Aquí serán 2/5 y aquí serán 3/5 y entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí pueden hacer la suma. 6. Entonces se multiplican los divisores y luego, bueno, pues acá, si se acuerdan, multiplican. Entonces sobre los sextos es por 2 y este por este, ¿no? Entonces tienen 2 sextos más 3 sextos y entonces ahora sí pueden ver que el resultado es 5 sextos. Pero lo que tuvieron que hacer es encontrar el denominador común. Bueno, en sentido filosófico profundo, ese denominador común va a ser el yo. Entonces, mientras que aquí hay representaciones y representaciones y representaciones, el yo es aquella representación, también dice Kant, que debe poder acompañar a todas las representaciones para decir, eventualmente, esta represión es mía, esta también es mía, esta también es mía, esta también es mía. Entonces, es mi experiencia, ¿sí? Entonces, el yo trascendental constituye ese espacio o ese escenario donde ocurre la experiencia, pero además también, como veremos, ese yo es el actor de la experiencia, el que por medio de su libertad produce la síntesis y crea este espacio o ámbito común, ¿sí? En el cual las representaciones se suceden, pero también el espacio y las reglas por medio de las cuales dichas representaciones se van a unir para producir
los juicios, así como nosotros en el lenguaje tenemos las palabras y luego tenemos reglas gramaticales que nos dicen cómo formar las frases, bueno, en el caso de Kant tenemos esas reglas para producir los juicios. Y eventualmente lo que esto nos deberá permitir es poder establecer predicados conceptuales de las cosas con una necesidad universal, ¿sí? A nosotros empíricamente podemos decir, bueno, pues los pingüinos son negros o las ratas son cafés, ¿no? Pero esos son juicios empíricos. Cuando yo quiero hacer un juicio de naturaleza universal o cuando yo quiero establecer una causalidad o una implicación, sí, entonces tal, bueno, eso no está en la experiencia, esos son reglas del propio entendimiento por medio de la cual enlazamos representaciones, decimos cosas sobre, por ejemplo, los triángulos o sobre los planetas o sobre las fuerzas, pero lo decimos con necesidad universal. Si recuerdan nada más, la crítica que había hecho Hume al dogmatismo es que la causalidad no está en las cosas. La causalidad es una idea que nosotros le ponemos y no tenemos ninguna necesidad para hablar de causa, o no hay relaciones causales absolutamente necesarias. Lo que dice Kant es, sí hay relaciones causales necesarias, pero solamente cuando nosotros, desde la idealidad de nuestra razón, establecemos relaciones entre las cosas y, bueno, esa parte universal solamente se la puede poner el entendimiento, no la pone la sensibilidad ni tampoco lo pone la cosa en sí, sino la pone el entendimiento, y solamente la fuerza del entendimiento consiste en elevar la experiencia, que siempre es cambiante, que siempre es relativa, a un rango universal en el cual se nos pueda presentar el mundo en su regularidad y sobre todo en su legalidad. Entonces, en el siguiente cachito vamos a ver, ahora sí, en el siguiente pedazo del video, vamos a ver ahora sí en qué consiste esto de la deducción trascendental. Bueno, pues vamos a ver ahora esta parte que es la de la ética de los conceptos, el capítulo 2, que es la deducción de los conceptos puros del entendimiento. Entonces Kant comienza así, este apartado en el 13, que es A84, que corresponde a la primera edición, o B117, que corresponde a la segunda. Al hablar de derechos y pretensiones, los juristas distinguen en un asunto legal la cuestión de derecho, quid juris, de la cuestión de hecho, quid facti. De ambas exigen una demostración y llaman a la primera, la que expone el derecho o la pretensión legal, la deducción. Entonces, deducción no debe ser tomado en el sentido lógico, en el cual nosotros pensamos que ciertas cuestiones se deducen de los axiomas, sino nosotros podemos decir, bueno, dado que tal cosa y dado que tal cosa, entonces, ¿no? Si las premisas son ciertas, entonces, según ciertas reglas de inferencia, yo puedo, según ciertas reglas del sistema lógico, entonces yo puedo deducir que, por lo tanto, tal cosa, ¿no? Ese por lo tanto podemos entenderlo en un sentido deductivo. Ahora, esto no es lo que está pensando Kant. Kant está pensando en el sentido del derecho, y lo dice así. Cuando dice quid juri y quid facti, bueno, quid facti se refiere a los hechos, ¿no? Simplemente a lo que sucede. Y quid juri es la cosa del derecho. ¿Y a qué alude el derecho? El derecho no alude a los hechos, sino alude a las pretensiones que tenemos sobre tal cosa. ¿Cuál es el objeto del derecho? Bueno, la ley, ¿sí? Y la ley lo que nos dice no es cómo son las cosas, sino cómo deben ser las cosas, ¿sí? Y nos lo dice con un criterio de necesidad, ¿no? Entonces, la cuestión o este concepto de deducción trascendental lo que significa es demostrar por qué los conceptos puros del entendimiento satisfacen la pretensión de
unidad y universalidad de la razón. O en otras palabras, se trata de mostrar cómo, si no suponemos tal y tal y tal y tal cual cosa, entonces no resulta explicable la experiencia. ¿Qué es lo que había que explicar? Los juicios sintéticos a priori, es decir, el razonamiento certero, absolutamente certero. No el razonamiento aproximado, ni tampoco el razonamiento basado en la costumbre, como en el caso de Hume, sino el conocimiento certero. Entonces, ¿qué tengo que suponer yo para explicar que pueda haber algo así como un conocimiento certero de la matemática o un conocimiento certero de la naturaleza? Bueno, pues ya supuse en primer lugar la sensibilidad, es decir, que los objetos no sean dados. Pero ahora, ¿cómo los pensamos esos objetos? ¿Por qué algo es universal? ¿O por qué algo es particular? ¿O por qué algo opera como una sustancia? ¿O por qué dos cosas operan una en relación con otra a partir de acción recíproca? Todo eso que nosotros decimos sobre las cosas y que no proviene de las cosas, sino que más bien las ordena, las pone en relación. ¿De dónde surge eso? ¿Sí? ¿Y cuál es la instancia que tenemos nosotros que suponer de hecho, es decir, de por principio, sin la cual no podríamos explicar lo que de hecho estamos viendo? Entonces la deducción, recuerden esta metáfora de la que hemos hablado, en la cual la crítica de la razón pura lo que pretende es sentar a la razón, es decir, sentarse a ella misma en el banquillo de los acusados, es decir, hacerle un juicio. ¿Por qué? Porque a lo largo de su historia y por su propia naturaleza se ha plantado cuestiones que ella misma no puede resolver y con eso ha atravesado los límites de la experiencia posible. Y al atravesar los límites de la experiencia posible se ha enredado en contradicciones y ha caído en ilusiones trascendentales. Y esa ilusión trascendental es la metafísica. Pero la metafísica no solamente es peligrosa por el error que encierra, sino porque además también tiene consecuencias sobre la libertad humana. Y recuerden también las palabras que leímos de las introducciones, y es el hecho de que el dogmatismo está emparentado con una forma de dominación, porque de alguna manera el dogmatismo supone que hay ciertas personas que pueden acceder a la razón por encima de otras, o si se pretenden estos razonamientos dialécticos en el sentido peyorativo del término, como es el caso de Kant, no operan en los límites de lo que legítimamente puede ser dicho de las cosas. Y no es legítimo porque no hay reglas. No hay reglas para evaluarlo, y al no haber reglas para evaluarlo, no hay una comunidad que pueda discutir esos asuntos. Y como no hay una comunidad que pueda discutir esos asuntos, entonces cualquiera puede utilizar esos argumentos sobre la base de la autoridad o sobre la base de cualquier otro poder, y entonces llevar a la humanidad a una esclavitud, en este caso esclavitud intelectual, que se traduce también en esclavitud material, económica y de muchas clases. Entonces, la crítica de la razón pura es también un manifiesto en torno de la libertad de pensar de cada quien y de que existan criterios comunes para evaluar las cosas, o que se sepa cuáles son esos criterios, ¿vale? Entonces, la cuestión de la deducción es fundamentalmente eso. ¿Cuáles son esas reglas y en qué se fundan ellas para que nosotros podamos hablar de conocimiento de la experiencia, o conocimiento en términos de la experiencia? Entonces, más adelante, cerca de B118 dice: la explicación de la forma según la cual los conceptos a priori pueden referirse a objetos llamo pues deducción trascendental de los mismos y la distingo de una deducción empírica. La deducción empírica es un poco lo que vimos, se parece un poco a lo que vimos la vez pasada, pero sobre todo tendría que ver a cómo me hago yo de los conceptos puros del entendimiento, es decir, empíricamente o históricamente cómo van surgiendo. Pero la cuestión de derecho no tiene que ver con los hechos, con lo empírico, sino tiene que ver con una explicación trascendental. Entonces dice: la deducción trascendental, lo vuelvo a leer, es la explicación. Es una explicación. La deducción es una explicación
de la forma, la manera, según la cual los conceptos a priori pueden referirse a objetos. Entonces, aclaremos esta frase. Todo el asunto es cómo puede ser que estos conceptos que están en nuestro entendimiento se puedan aplicar a algún objeto en general. Kant, en esto es muy claro, dice, bien podría ser que no estuviera claro o no hubiera un principio de cómo aplicar estos conceptos. Dice, no es necesario que las cosas sean pensadas. Puesto que hay sensibilidad y entendimiento, se nos podrían dar las cosas de manera desconectada, se podrían dar las cosas sin criterios universales. Ahora dice Kant, si es cierto que se nos pueden dar cosas sin que tengan que ser pensadas, bueno, no pueden ser pensadas si no se nos dan. El asunto de la deducción trascendental es explicar cómo es que esos conceptos puros que tenemos en el psiquismo, en el Gemüt, pueden servir para aplicarse a objetos en general, y esos objetos que son los de nuestra experiencia. Es decir, ¿qué tengo que suponer? ¿Sí? Para que estos para que estos conceptos le den forma a mi experiencia. ¿Sí? Y eso sin ningún recurso a la empiria. ¿Sí? En otras palabras, o reformulado, ¿cómo es que estos conceptos estructuran mi experiencia? Ya, punto, ¿no? ¿Cómo es que estos conceptos puros estructuran mi experiencia del mundo en cuanto a la forma del pensar? Cuando relaciono objetos y los pongo, finalmente síntesis significa eso, poner en relación las cosas. Una sigue a otra, una es el supuesto de la otra. La una y la otra están en acción recíproca. O predicar sobre las cosas, todas, ninguna, alguna, o a veces, o siempre, o sí, condicionante. Todo eso forma parte de nuestra experiencia, pero eso nuevamente proviene de nosotros. Bueno, pues explicar cómo sucede esto es el objetivo de la deducción de los conceptos puros del entendimiento. Entonces dice, nuestra facultad cognoscitiva incluye dos elementos muy heterogéneos, lo sabemos, ¿no? Una materia del conocimiento, que es la extraída de los sentidos, y una forma de ordenarlos. El entendimiento lo que hace es eso, ordenar las cosas, darles forma, una forma inteligible. Y una forma de ordenarlos, extraída de la fuente interior de la pura intuición y del pensar, los cuales, impulsados por la materia, entran en acción y producen conceptos. Muy bien. El siguiente punto está en B120 y dice, anteriormente hemos perseguido los conceptos de espacio y tiempo. Sí, aquí puede haber una ambigüedad, porque dice que no eran formas del entendimiento y ahora estamos con los conceptos. Bueno, Kant también llama conceptos a las formas puras de la sensibilidad, que son espacio y tiempo, y a todo lo llama representación. El espacio es una representación, el tiempo es una representación, la cosa que se me da es una representación, el yo es una representación. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, eso puede producir cierta ambigüedad. También objeto lo llama Kant a veces lo que está homologado con la cosa en sí, o a veces el objeto es lo que se nos presenta en los sentidos, o a veces el objeto es lo que ya está articulado con conceptos. O caso de experiencia, ¿no? Experiencia a veces significa sensibilidad más entendimiento, y experiencia significa a veces solamente sensibilidad. Entonces hay que poner atención porque esto puede crear confusiones. Entonces dice, bueno, hemos esclarecido... anteriormente hemos perseguido los conceptos de espacio y tiempo hasta sus fuentes, palabra clave, fuentes, mediante una deducción trascendental, es decir, explicar la fuente. Así como hemos esclarecido y concretado su validez objetiva a priori, es decir, de forma pura. Antes de toda experiencia, la sensibilidad tiene formas que condicionan la manera en la cual algo se nos puede dar, ¿no? Quizá haya otros seres que tengan otros sentidos o que tengan otras dimensiones. Nosotros solamente podemos percibir en dimensiones espaciotemporales, ¿sí? Entonces,
¿Qué son? ¿Qué significan los conceptos puros del entendimiento? ¿Qué son estos conceptos? No son conceptos generales, ni tampoco son conceptos que han nacido de la generalización de lo empírico. No, son conceptos puros, absolutamente puros, y que apuntan a una cierta universalidad. Y ellos son, lo dice Kant en A88, predicados del pensamiento. ¿Sí? Los conceptos puros son predicados del pensamiento. Predicar significa simplemente decir cómo son las cosas. Entonces, predicar la universalidad de algo o predicar el carácter condicional de algo, eso solamente lo puede hacer el pensamiento. Entonces son predicados del pensamiento puro a priori y no predicados de la intuición y la sensibilidad, ¿no? Es decir, yo veo que la hoja es verde, entonces sí, ser verde es un predicado de la hoja, pero eso es un predicado empírico. Los predicados del pensamiento que se refieren a objetos en sentido universal, prescindiendo de la sensibilidad, son los conceptos puros del entendimiento. Entonces, todo el asunto consistirá en mostrar cómo pueden tener validez. Esa es la quid juri. La cuestión de derecho y toda la deducción es mostrar por qué son válidos esos conceptos en su aplicación y de qué forma cuando hacemos predicados universales sobre las cosas. Es decir, cómo pueden tener validez objetiva las condiciones subjetivas del pensar. Cómo pueden estas proporcionar las condiciones de posibilidad de todo conocimiento de los objetos, ya que desde luego pueden darse fenómenos en la intuición con independencia de las funciones del entendimiento, que es lo que dijimos. Se nos puede dar algo en la intuición, pero no por eso lo pensamos necesariamente. Entonces, lo que tenemos que averiguar con Kant es cómo son válidas las formas puras, los conceptos puros del entendimiento, y explicar eso es su carácter de condición de posibilidad. Recuerden que todo el negocio trascendental significa explicar cómo es posible algo. Yo no podría explicar la experiencia sensible si no supusiera el espacio y tiempo, pero el espacio y tiempo tengo que suponerles también cierto orden. Y si no, no se me podría dar nada. Ahora, también en el caso de los pensamientos yo tengo que suponer que hay modos de conectar las cosas. Y si no pudiera yo conectar las cosas de ese modo, independientemente de qué sea, no importa si hablo de murciélagos o de pelos o de triángulos, si no supongo estas formas puras no podría conectar las cosas. Y si no pudiera conectar las cosas no podría pensar, y entonces no podría articular nada, y entonces nada de lo que encuentro en mi experiencia sería explicable. ¿Sí? Ese es el sentido. Ahora, una aclaración respecto a qué significa condición de posibilidad. Fíjense que en la palabra hay en el término, de condición de posibilidad, hay dos palabras contrarias. Condición significa limitación. Posibilidad significa apertura. Entonces, yo no puedo estar abierto a las cosas, es decir, las cosas no se me pueden dar si no estoy al mismo tiempo limitado. ¿Sí? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, si yo no pudiera ordenar las cosas en el tiempo, entonces todo se me daría de manera simultánea y no podría yo discernir. Es decir, la condición de posibilidad significa aquella diferencia que hace posible distinguir las cosas, pero que al mismo tiempo funciona al hacer posible la distinción. Bueno, pues pone un límite entre las cosas, pero al poner un límite las hace accesibles. En otras palabras, yo no puedo acceder a las cosas si no están determinadas, y determinar algo significa ponerle un límite. Un ejemplo, que en realidad es de Husserl, pero funciona muy bien aquí, con la cuestión de la secuencia. Si yo no tuviera la capacidad de diferenciar las cosas según su orden en el tiempo, entonces todas las cosas sonarían al mismo tiempo, ¿no? O se darían al mismo tiempo y entonces serían indiscernibles entre ellas. Si seguimos el ejemplo de la música,
Yo puedo disfrutar de una pieza musical porque las notas se siguen unas a otras. Si yo no tuviera esta condición de la secuencia, entonces todas las notas, absolutamente todas, sonarían al unísono en un gran acorde en donde todas las notas actuales y posibles al mismo tiempo. Y eso ya no es música, eso ya no es experiencia. Por más que escuche música contemporánea y vean al pianista hacer un clúster, así tocando todas, no son todas las notas y además están dentro de una secuencia, ¿sí? Es lo mismo, si no supusiera yo la separación o la separabilidad de las cosas en el espacio, es decir, el hecho de que las cosas no se peguen y se fundan entre sí, pues no habría cosas. Las cosas no durarían, no habría intersticio entre las cosas, no podrían entrar en relaciones, sino constantemente estarían siendo devoradas al pegarse. Entonces las cosas necesitan poder separarse entre sí y esa posibilidad de separarse es el espacio. Bueno, separarse unas de otras y separarse en la secuencia es el tiempo. Bueno, ese separarse es una limitación. Es una limitación en el sentido de que si le quitamos esa condición a las cosas, esa determinación, desaparece el ser, ¿no? Desaparecen las cosas. Si no hay diferencia entre las cosas, no hay cosas en absoluto. Bueno, condición de posibilidad significa cuáles son aquellas reglas y aquellas limitaciones, es decir, lo condicionante que, por otro lado, hace posible que el mundo se nos pueda dar. Bien. Ahora, el que los objetos de la intuición, sigo en B123, el que los objetos de la intuición sensible hayan de conformarse, además, a las condiciones que el entendimiento exige para la unidad, sintética del pensar, es una conclusión no tan fácil de ver, ¿sí? Es decir, esto que hemos dicho respecto al espacio y el tiempo es muy claro, es evidente, pero que tenga que haber una unidad puramente ideal de ese sujeto cognoscente para que haga posible los juicios, no está claro, no está tan claro. Y por eso es que hace falta precisamente una deducción. ¿Y qué significaba una deducción? Explicar. ¿Y qué es lo que queremos explicar? La validez de estas categorías en sí mismas y el uso que hacemos de ella en la experiencia. Entonces, los fenómenos suministran casos de los que puede extraerse una regla según la cual algo ocurre habitualmente. Esto es Hume, ¿no? Si yo veo las cosas y veo que el sol siempre ha salido o veo que siempre que suelto una cosa se cae, bueno, pues puedo afirmar que hay una regularidad, pero no puedo afirmar que haya una necesidad. Es decir, puede extraerse una regla según la cual algo ocurre habitualmente, pero nunca una regla según la cual la secuencia tenga carácter necesario. Bueno, necesidad es un predicado del pensamiento en un sentido universal, ¿sí? Es decir, algo absolutamente, que se cumple absolutamente siempre, o algo que se cumple con absolutamente necesidad, es algo que no tiene excepción. Mientras que el mundo empírico siempre tiene excepciones. O en todo caso, yo nunca puedo hacer una generalización legítimamente. Recuerden que siempre lo que está en juego es la legitimidad de las cosas. No es legítimo que yo diga ciertas cosas del mundo, porque el mundo se me da de manera finita. Pero sí es legítimo que yo haga predicados universales porque estoy operando en conformidad con las reglas del propio entendimiento. Y esas solamente las pongo y las juzgo yo. Si el mundo decidiera sobre esas reglas, entonces yo no sería libre al emplearlas, pero como yo soy el que las pone, entonces yo soy el que las utiliza de manera espontánea, es decir, de manera libre, y yo soy el que establece la validez de ellas, la validez para mí como sujeto cognoscente. Ahora, aquí es donde vamos a ver las deducciones A y B y las pequeñas diferencias que hay, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente apartado. Bueno, una de las partes más analizadas de toda la crítica de la razón pura sea la deducción trascendental, ¿sí? No solamente por su dificultad, sino por el hecho de que Kant la haya reescrito por completo en la segunda edición de la crítica de la razón pura. ¿Por qué era necesario
reescribir la deducción trascendental, bueno, eso requeriría analizar la primera versión y cuál es el papel que cumple dentro de toda la obra respecto a sus fines, y ver en qué medida se cumplía o no, y atendiendo a la segunda, ver en qué se pone énfasis para disipar las ambigüedades que podrían haber surgido en la primera edición. Bueno, eso no lo vamos a hacer. Lo que sí lo que vamos a intentar hacer, lo que vamos a intentar mostrar es el espíritu común que hay entre las dos versiones y marcar simplemente los énfasis que se hacen en cada una. Entonces vamos primero a revisar la versión A, que corresponde a la primera edición. ¿Qué hace el entendimiento? Ligar. Son reglas de enlace o síntesis. Acuérdense lo que hemos dicho. Lo que más le interesa a Kant es el concepto de síntesis, ¿sí? ¿Cuál es por qué la síntesis? Bueno, recuerden que nos ha dicho que la metafísica ha consistido en el uso unilateral de los conceptos y se han querido ahorrar la parte de la experiencia. La parte de la experiencia es lo que limita las pretensiones de la pura idealidad, pero al mismo tiempo es lo que posibilita en su conjunción el conocimiento certero. Bueno, esta idea de unir dos cosas heterogéneas es central en todo el proyecto kantiano. Entonces, la cuestión consistirá en explicar cómo es que se pueden juntar cosas que aparentemente son tan heterogéneas y que son de dos fuentes distintas. Una es la sensibilidad y otra es el entendimiento. Ese es un aspecto de la síntesis. Otro aspecto de la síntesis es que en cada una de las etapas y en cada una de las diferentes regiones o facultades dentro del espíritu humano, resulta que cada una debería poder hacer una síntesis. ¿A qué me refiero? Hemos estado hablando constantemente de la sensibilidad y del entendimiento. Esta es una facultad receptiva y esta es una facultad activa. Y esta facultad también la llama, el entendimiento también es la facultad de los conceptos, pero podría ser la facultad de los juicios o la facultad del pensamiento, del pensamiento formal. Ahora, hay un tercer elemento, una tercera facultad, Vermögen, que no hemos mencionado, pero que aquí va a jugar un papel muy importante, y que es la imaginación. Sensibilidad, lo saben, lo ha llamado Sinn o Sinnlichkeit. La imaginación es Einbildungskraft. Y el entendimiento, pues, el término alemán es el Verstand. Entonces, lo que estábamos diciendo es, sí, por un lado ya sabemos que tenemos que hacer una síntesis entre sensibilidad y entendimiento. Pero bueno, si nosotros reconocemos, si nosotros analizamos el espíritu humano, el Gemüt, nos daremos cuenta que hay diferentes facultades. Una es la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad en esta primera versión lo que hace ya es ofrecernos una pequeña síntesis, una primera síntesis de las cosas. No es cierto que cuando nosotros intuimos las cosas en tiempo y espacio se nos dan como una rapsodia, es decir, como un verdadero caos. Ya en el propio sentir se nos dan objetos. Y eso querría decir que la sensibilidad parece estar ya operando una primera síntesis de lo diverso. Recuerden que cuando hablamos de síntesis, estamos en última instancia hablando de esta relación entre lo uno y lo múltiple. Entonces, cierta multiplicidad de lo que aparece, la propia sensibilidad parecería ya trabajarlo y darle una cierta unidad. Ahora, esto desde luego es problemático porque significaría que la sensibilidad no es puramente pasiva, sino que también hay un elemento activo, o bien que la cosa misma es la que nos está dando ya cierto orden. Entonces, esto se va volviendo terriblemente espinoso, que es lo que les decía. Pero por ahora simplemente digamos que en esta edición, en la edición A de la deducción trascendental, parece que la sensibilidad opera su propia síntesis.
Luego, otra facultad es la facultad de la imaginación, la Einbildungskraft. ¿Qué significa la imaginación? Bueno, la imaginación es aquella capacidad que tiene el espíritu humano de aprender las cosas y poderlas reproducir para ella. Es decir, a mí se me pueden dar las cosas y aquí es donde aparece la síntesis reproductiva. Una cosa es cómo se me dan las cosas en una secuencia, ¿ya? Y la otra es, por ejemplo, cómo yo las recuerdo. Yo no podría, por ejemplo, caminar si no recordara los pasos que he dado anteriormente, porque entonces no sabría qué pie va, ¿no? De alguna forma tampoco podría decir nada del mundo si yo no fuera capaz de recordar o de reproducir por medio de la imaginación todo aquello que forma parte de mi haber y gracias al cual puedo constituir objetos, situaciones, todavía no relaciones, pero sí ciertas unidades de nuevo orden que no son las de la sensibilidad. Entonces, la imaginación lo que permite es ya no lo dado, sino la reproducción de lo dado en mí. Cómo yo soy capaz de volver a sintetizar eso que se me ha dado y ordenarlo quizá de otra manera. Esa es otra síntesis que está operando. La tercera síntesis, que es la síntesis del entendimiento, es una síntesis pura, absolutamente pura. Ahí no estamos juntando sensibilidad y entendimiento. Digamos, en la sensibilidad hay una síntesis, en la imaginación hay otra síntesis, en el entendimiento hay otra síntesis. ¿Y cuál es esa? Bueno, lo que hemos dicho es que en el entendimiento se producen los juicios. ¿Y qué es el juicio? Pues predicar una cosa de otra. ¿Y qué significa predicar una cosa de otra? Pues enlazar cosas. Enlazar una con un B, ¿sí? Enlazar con un B de manera necesaria y con pretensiones universales. Entonces, lo que se enlaza en el entendimiento es un sujeto con un predicado. Y eso es el juicio, el enlace de un sujeto con un predicado, pero con un carácter universal. Ahora, eso a su vez está incluido dentro de una gran síntesis que es la de la sensibilidad y el entendimiento. Y a su vez, la sensibilidad y el entendimiento solamente pueden resolverse en la síntesis suprema de un yo, porque a final de cuentas lo que se está sintetizando es el yo a sí mismo en sus contenidos, ¿sí? O sea, el yo se está produciendo, pero no como forma, sino que el yo está produciendo sus propios contenidos por una relación consigo misma. Entonces ahí ya no hay heterogeneidad, ahí ya es el yo consigo mismo. Entonces, como pueden ver, la cuestión de la síntesis es muy espinosa porque uno no entiende si síntesis es pegar las cosas o síntesis es unirlo dos elementos profundamente diversos, ¿no? Radicalmente diversos, o si síntesis tiene que ver con la identidad del yo. En todos los casos se trata de que lo múltiple sea como variedad que es reconducida a lo uno o como oposición que es reconciliada, se logre. En otras palabras, cómo se realiza lo uno en general. Bueno, en esta crítica, en esta versión de la deducción trascendental de la crítica, la versión A, Kant habla de estos tres sentidos de síntesis. ¿Por qué esto tiene que ver con una deducción? Realmente nos está mostrando Kant que que esto hace posible la experiencia. Bueno, sí. O sea, ya nos explicó sentido, imaginación, pero lo que le interesa en esta parte es el entendimiento, ¿no? Entonces, el entendimiento lo que nos está diciendo es que tiene la forma de SSP. Eso quiere decir que cada vez que decimos que algo es algo con un sentido universal, no podría ser posible si careciéramos del entendimiento, o si el entendimiento no garantizara a priori la aplicabilidad de los conceptos. No podría haber ciencia, no podría haber matemática, no podría haber necesidad de ninguna clase, no podríamos hablar de sustancia, ni de acción recíproca, ni tampoco podríamos hablar de necesidad en general,
ni de probabilidad, o sea, de probabilidad no que es probable que llueva, no, sino del concepto de probabilidad. Recuerden que los conceptos del entendimiento no son conceptos en el sentido clásico, es decir, o sea, no refieren a una cosa, sino que son reglas. Los conceptos son solamente reglas para enlazar las cosas. Lo que nos quiere mostrar Kant es que el entendimiento consiste en ese conjunto de reglas y su operación por medio de las cuales hablamos del mundo con cierta necesidad. Pero resulta bastante claro, incluso cuando conectamos empíricamente dos cosas, que si no establecemos, si no tenemos esta capacidad o esta cuadrícula para poder establecer relaciones, bueno, pues tampoco no podríamos tener ninguna experiencia. Incluso, diría yo, incluso cuando nosotros detectamos una causalidad en el mundo o incluso una constancia si hay A, luego siempre sigue B, o la mayoría de las veces, o hasta donde yo he visto, sigue B, el mero hecho de conectar las cosas y decir, es que aquí puede haber una relación, eso ya es obra del entendimiento. Es obra también del entendimiento después ya demostrar que ciertas conexiones son absolutamente universales, pero el mero hecho de poder conectar las cosas entre sí por medio de reglas, eso ya es obra del entendimiento. Y dice Kant, la deducción trascendental consiste en mostrarles cómo ustedes no podrían tener absoluta experiencia de las cosas, porque nuestra experiencia es también experiencia cognitiva de las cosas, si no suponemos estos conceptos generales que son reglas de conexión entre las cosas. ¿Sí? Muy bien, para poner un ejemplo muy malo, pero es lo único que se me está ocurriendo ahorita, en sensibilidad, imaginación y entendimiento, bueno, si yo juego billar, ¿no? Carambola, bueno, pues tengo la mesa, tengo 3 bolas, 2 blancas, una roja, y tengo el taco, ¿no? Entonces, bueno, la sensibilidad me tendría que ofrecer una primera síntesis en la cual las cosas aparezcan distribuidas y separadas y que puedan ser en una secuencia y separadas de sí en el espacio, ¿no? Eso es ya, y ciertas formas también, ¿no? El sentido interno y en cuanto a espacio, el sentido externo nos daría quizá círculos, no círculos ideales, ¿no? Una cierta redondez de las bolas de billar, o una cierta recteidad del taco, una rectangularidad de la mesa, ¿no? Eso es lo que nos daría la sensibilidad, pero eso ya es una serie de síntesis, porque no están líneas desconectadas y colores desconectados, no, ya estoy de alguna forma percibiendo esos objetos primitivos. Después, en la imaginación, lo que ocurre es que yo tengo una reconstrucción de todas esas impresiones que se me han ido dando de manera secuencial, y las puedo tener todas en conjunto. Si yo no pudiera disponer de ellas, porque la reproducción significa volver a evocar las cosas y tenerlas a mi disposición, entonces yo no las podría utilizar con otros fines. Simplemente iría olvidando las cosas y no constituirían una relación más amplia. Y eso, bueno, tendría que ver con yo haber aprendido las reglas del billar, con yo saber cómo se comportan las bolas, cómo se utiliza el taco, etc. Y finalmente, bueno, ahora sí, en el entendimiento, yo lo que podría empezar a establecer son relaciones causales. Por ejemplo, si yo le pego a una bola, esa bola y en cierto ángulo, con cierto vector, ¿no? Es decir, con dirección y fuerza, entonces le dará a la siguiente bola y esa bola se comportará de tal manera. Y bueno, ¿y qué es esto? Pues son simplemente las colisiones elásticas, ¿no? Que están en la física newtoniana. Y entonces ahora sí ya puedo generar conocimiento científico, ¿sí? Desde luego que aquí también está el paso o la idealización de las matemáticas, gracias a la cual la redondez de la esfera la puedo ya pensar como una esfera misma, y a partir de ahí y también pensar esos como cuerpos que tienen una masa, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo así muy
muy grosero, pero de cómo operan diferentes niveles de síntesis, ¿no? Pero entonces atendamos, pues, y esto no hay que cansarse de repetirlo, que Kant está atendiendo siempre a dos cuestiones, a la facticidad y a la validez. La facticidad tiene que ver con lo que ocurre en la sensibilidad o empíricamente, y la validez es el terreno propio del entendimiento. Ahora, en la sección B, bueno, me estoy saltando una parte que es la unidad trascendental de la percepción, pero se la voy a explicar con la versión B, que es mucho más completa al respecto. La versión B, pues, llama la atención porque no aparecen de forma consistente, o sea, no aparecen explicadas, pues no son elemento de la presentación, ni la sensibilidad ni la imaginación. Parece que no juega ningún papel, y parece que el único que efectúa síntesis es el entendimiento. Toda síntesis proviene del entendimiento. Si no, se pueden prestar ambigüedades de que la sensibilidad ya estaría sintetizando, y entonces no sería puramente pasiva, sino que ya también sería activa, y entonces nosotros estaríamos interviniendo ya la forma en la que se nos dan las cosas, cuando eso no podría ser. Eso tendría más bien, cómo se nos dan las cosas debería corresponder a la absoluta pasividad, o debería implicar la absoluta pasividad del sujeto. Entonces, en B, me parece, y esto es discutidísimo, y pueden leer toda la literatura que les interese y seguir las discusiones si les importa, ¿no? Lo único que yo subrayo aquí es el hecho de que la síntesis es puesta sobre todo del lado del entendimiento, mientras que se le quita esa posibilidad a las otras facultades, que son la sensibilidad y el entendimiento, aunque de todos modos Kant diga que, bueno, se puede haber síntesis, por ejemplo la síntesis especiosa, que es una síntesis empírica, pero el sentido radical de síntesis, por medio de la cual se obtienen unidades a partir de lo múltiple, es el entendimiento. Y esto es importante porque además ahora sí se puede suponer que en la sensibilidad no se nos dan objetos, se nos dan sensaciones. Efectivamente, sensaciones que después serán convertidas en objetos, y que después podrán ser enlazadas en representaciones más complejas hasta llegar a los juicios y eventualmente hacer, por ejemplo, teorías, ¿sí? Pero la cuestión aquí importante que aparece con un gran detalle es la unidad trascendental de apercepción. Entonces, si el entendimiento es el que ejecuta la síntesis última, eso quiere decir que, recuerden cómo habíamos comenzado, que tiene que haber un espacio donde todo suceda. Entonces, si aquí tenemos representaciones, espacio lógico, no es un espacio literal, representación 1, representación 3, 4, 5, tienen que estar todas en un terreno común y tienen que funcionar todas de manera homologable para poderlas combinar, ¿no? Es decir, yo puedo sumar pesos con pesos, pero no puedo sumar pesos con dólares, tengo que convertir. Bueno, todas las cosas son ya representaciones. Esa es la moneda, habíamos dicho, la moneda de la razón. Ahora, yo tampoco podría intercambiar las cosas si las cosas no estuvieran dispuestas en un mismo espacio. Es decir, yo no puedo juntar dos cosas, o dos cosas no se juntan, A y B, no se juntan en el aire, sino que se juntan en mí. Yo soy el que hace la conexión. Y eso significa que, en última instancia, todo pensamiento abstracto y formal lo hace alguien que es un yo, ¿sí? Entonces, aquí en la segunda edición de la deducción trascendental de las categorías de la crítica a la razón pura, aparece esta famosa frase que les mencioné hace un momento, que es: el yo es aquella representación que debe poder acompañar todas mis representaciones. Es decir, que esta es una representación, esta es otra, esta es otra. Hay una cosa constante, bueno, no es una cosa, hay algo constante a lo largo de todas estas representaciones que no cambia, y es el yo. Entonces, yo pienso una cosa,
o yo pienso otra, o yo pienso otra, o yo enlazo esta representación con esa, pero incluso todas estas son mis representaciones, ¿sí? Entonces, el primer asunto del yo es la ascripción de representaciones y del acto mismo de representar. Porque acuérdense que si nosotros somos libres, quiere decir que nosotros somos actores. Y la sensibilidad nos dejaba en la condición de menos espectadores pasivos, porque ahí es como se nos da un objeto. Pero en el entendimiento, nosotros producimos los objetos, nosotros producimos los juicios, y ahí no somos pasivos, somos activos. Handlung, la actividad, ¿no? Wir handeln, nosotros actuamos. Entonces, la adscripción de representaciones, es decir, son mías, va de la mano con la adscripción del acto de pensar. Por lo tanto, la cúspide de los conceptos es el que los piensa. Y este yo significa entonces yo pienso. ¿Es Descartes? No. Pero también. Vamos a detenernos aquí. Yo pienso. En el caso de Descartes, recuerdan, el yo pienso es un yo que Kant llamará empírico, pero que se caracteriza, y eso sí lo pueden recordar, no lo que dijo Kant sobre Descartes. Para Descartes es la evidencia que tengo yo de mí mismo, ¿sí? De yo me encuentro a mí mismo pensando, e incluso cuando dude de todas las cosas, no puedo dudar del hecho de que estoy dudando porque yo me estoy percibiendo. Y eso significa que el yo es un dato para el yo. Lo que dirá Kant es que ese yo es un yo empírico, ¿sí? Yo estoy teniendo datos de ese yo porque es un yo empírico, pero el yo empírico no nos proporciona ningún dato. Por eso hace falta no una investigación empírica, sino una investigación trascendental. ¿Y en qué consiste la investigación trascendental? En dilucidar cómo es que, o qué es lo que tengo yo que suponer para que sea posible el pensamiento en general. Y eso es la deducción, eso es el sentido de la deducción. La quid iuri, es decir, con qué derecho o qué es lo que faculta de derecho o en principio que yo pueda pensar, bueno. Y este es el asunto con la fundamentación kantiana, y con la cual se producen también las ambigüedades entre si él es si hace psicologismo y cuál es la verdadera naturaleza de ese yo. ¿Por qué? Porque que si yo tengo un sistema formal puramente lógico, bueno, pues hagan de cuenta que yo tengo ahí mi diccionario con los términos, y luego tengo otro conjunto que los puedo separar, ¿no? Que son mis conectivas, por ejemplo, ¿no? Y luego tengo ciertas reglas de formación, ¿no? Cómo puedo combinar, o sea, puedo poner A y B, pero una frase que no está bien formada es A, I y B, ¿no? Esto está mal escrito, esto no significa nada. Entonces, bueno, tengo ciertas reglas, y luego tengo otras reglas de construcción de frases bien formadas, y luego tengo, por ejemplo, reglas de inferencia, ¿no? Que me permiten concluir cosas. Si A implica B y luego tengo A, entonces puedo concluir B, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Kant dice, esto es la lógica. Bueno, en realidad es una visión más contemporánea de la lógica, pero bueno, no es muy distinto en muchos aspectos.
podríamos decir, esto es la lógica, pero lo que le interesa a Kant no son esas reglas formales. Lo que le interesa es que cómo es posible que se efectúen juicios en ese sistema. Ah, pues es que tiene que haber alguien. Alguien es el que está pensando, alguien es el que está haciendo las operaciones, y por eso es que nosotros somos libres. Si solamente existiera un sistema de reglas para concluir las cosas, entonces no habría ninguna libertad. El pensamiento consistiría en la aplicación de meras reglas y no habría ningún trabajo que hacer. Pero el concepto central de todo el idealismo alemán es la libertad. Y la libertad significa la espontaneidad, es la capacidad de crear las propias cosas. Entonces, si la razón simplemente encontrara por ahí un sistema de reglas que tiene que obedecer, la razón diría, ¿y por qué? ¿No? ¿Y de dónde surgieron? ¿Y cuál es su validez? O sea, su pretensión de legalidad. Ah, bueno, pero entonces lo que está haciendo Kant es mostrar que esas reglas surgen del propio entendimiento y el entendimiento se las da a sí mismo. Pero ¿cómo es eso de que el entendimiento se dé sus propias reglas? Bueno, que estas reglas están fundadas, en última instancia, en un yo. Ese yo es el que descubre que él mismo opera con estas reglas. Y no es que sean reglas que él tiene que obedecer, que este yo tiene que obedecer simplemente por capricho, sino porque en ellas se siente libre. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que significa acá? Libertad y necesidad. ¿Y qué es lo que significa también lo que habíamos dicho? Condición de posibilidad, lo posibilitante con lo condicionante, es decir, el límite con la expansión, entonces, o hacia lo posible, ¿no? Me refiero. Entonces, ¿por qué se reconcilian aquí necesidad y libertad? Porque en esta necesidad que yo encuentro dentro de las reglas lógicas, no hay detrás más que un yo. Entonces el yo dice, eso lo puse yo mismo. Entonces yo mismo estoy condicionado porque esas reglas son forzosas, pero al mismo tiempo no estoy condicionado porque yo soy el que las inventó, yo soy el que las puso y por lo tanto me encuentro en casa. Recuerden también como dice Kant que en el estudio del entendimiento en realidad es el yo conociéndose a sí mismo. Entonces, todas estas cosas son el yo conociéndose a sí mismo, pero lo importante, y esto es lo que hace la diferencia radical con el sistema del dinero y con el sistema del lenguaje, como sistemas formales de los que estábamos hablando al principio, es que Kant pretende decir, bueno, ¿y dónde están esos sistemas? Es decir, ¿quién es el que dice que son válidos? ¿Quién es el que los emplea? ¿Quién es el que ejecuta el acto de pensamiento en cada uno de ellos? ¿Quién es el que está concluyendo, suponiendo, implicando, predicando? Siempre y en todo momento tenemos que decir que hay alguien que está haciendo eso. No es un sé, no es se piensa, se dice, se hace. Es yo pienso, yo digo, yo hago. Pero conste, a condición de aceptar que es un yo trascendental, que no es el yo empírico, no es que yo diga, pues sí, el Arturo es el que dice, es el que piensa, no, hay una capacidad en mí, ¿sí? Que es un yo, que es el que acompaña a todas las representaciones y al fungir como un espacio común de todas ellas, las ve y permite juntar esta con esta y esta con esta y esta con esta. Si yo no tuviera acceso, o si algo en mí no garantizara eso, entonces no habría comunicación entre las representaciones, porque ¿qué carajo va a ser una representación con otra si no hay ninguna necesidad en ellas? No, más bien hay alguien, pero en sentido trascendental, es decir, una forma pura, operando en cada uno de nosotros, que hace posible que todas las representaciones sean homologables, estén en un mismo espacio y se puedan combinar de acuerdo a reglas. ¿Sí? Entonces, en última instancia, la matemática, pero sobre todo la lógica, está fundada en un sujeto. Y ese sujeto se llama yo. Y ese yo lo que hace es pensar. Yo pienso. Pero yo pienso es una regla de síntesis a priori. Y esto es lo verdaderamente complicado. Entonces, a ver,
vamos a separar este yo en dos funciones. Este yo es el que tiene que realizar la síntesis entre sensibilidad y entendimiento. O sea, el conocimiento y la experiencia es de nosotros, es de un yo. Pero por otro lado, en la deducción trascendental no estamos aquí. Estamos en la identidad del yo, la identidad formal del yo. ¿Por qué? Habíamos dicho que las representaciones, cualesquiera que sean, deben poder enlazarse en el juicio. Y que esto no sería posible si estas representaciones no fueran, no pertenecieran a un sistema, y no estuvieran no fueran para alguien. Dice, si estas representaciones se unieran entre sí y sin que yo me diera cuenta, pues entonces no serían nada para mí. O sea, solamente hay cosas en la medida en que son para mí. Ese ser para mí es ese yo supuesto, y que no puede ser a su vez objeto de representación. ¿Por qué? Bueno, ya lo habíamos visto en una de las primeras clases, ¿no? Porque se produce un regreso al infinito. Si yo fuera objeto de mí mismo, entonces yo estaría contenido un infinito número de veces dentro de mí, ¿no? Es como esa cámara que toma una cámara donde aparece una tele, o bueno, vamos a poner mejor un ejemplo menos enredado, cuando ponen un espejo frente a otro, ¿no? Si el espejo se refleja a otro espejo, pues no es que una cosa sea reflejada, sino que un reflejo es reflejado. Y el reflejo reflejado a su vez es reflejado, y entonces es por eso que dos espejos enfrente crean un efecto de reflexiones infinitas. Bueno, eso es lo que le pasaría al yo si el yo se volviera objeto de sí mismo. Entonces, por eso el yo tiene que permanecer fuera como una mera forma que permite la interconexión, es decir, la síntesis de representaciones. Entonces, este yo, repito, es el que une lo diverso de sensibilidad y entendimiento. Pero por otro lado, ese yo es el que opera simplemente como una forma lógica que permite unir representaciones. Aquí es donde el yo tiene identidad consigo mismo. ¿Qué significa eso? Ahora lo voy a explicar. Pero tener identidad consigo mismo significa que el yo no reconoce otra fuente más que a sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos en el entendimiento. Y dijimos que el entendimiento trata de los conceptos puros. Y que los conceptos puros no están en las cosas, sino solamente en nosotros. Entonces, la deducción trascendental, lo único que nos está diciendo es que tiene que haber una instancia sintetizadora última de representaciones, independientemente de su fuente, solamente instancia sintetizadora de representaciones, y eso es la deducción trascendental. Y en esta el yo es libre, porque el yo no tiene que ver más que con pensamientos. ¿Y de dónde vienen los pensamientos? Pues del propio yo. La otra función del yo es unir sensibilidad y entendimiento, y eso es unir lo heterogéneo. Entonces, vamos a repetirlo, porque sé que esto es confuso, es muy complicado, y bueno, tan complicado es que de aquí salen precisamente Schelling, Fichte, Hegel, la crítica que hace Schulze a una obra de Reinhold, un kantiano, pero bueno, de aquí surgen Reinhold, Schulze, Jacobi, Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin. Entonces es un asunto verdaderamente problemático. Saber. El pináculo de toda la síntesis de este concepto central de la crítica de la razón pura es el yo, ¿sí? O sea, ¿quién está haciendo todo esto? El yo. ¿De quién hemos estado hablando todo el tiempo? Del yo. ¿Quién es el que sintetiza? El yo. Ahora, el yo es el que produce síntesis. ¿Y qué dijimos que es la síntesis? Bueno, pues el tránsito de lo múltiple al uno.
¿Cómo es mi experiencia? Bueno, si yo puedo decir que tengo experiencia, es porque todas mis memorias y todo lo que he percibido y todo lo que he pensado de alguna manera está ahí para mí, disponible. Eso no quiere decir que esté absolutamente disponible cuando me dé la gana, pero está en mí. Nadie puede tener acceso a mis memorias. Eso es algo que está solamente en mí. Y si no pudieran entrar en contacto esas memorias, entonces no me podría yo acordar de nada. Y si no pudieran entrar en contacto las representaciones, no podría yo pensar nada. ¿Sí? Entonces, eso es la síntesis. Ahora, hay dos sentidos de la síntesis. Una es la síntesis de lo heterogéneo y otra es la síntesis formal del homogéneo. Expliquemos esto otra vez. El yo es el que hace la síntesis de dos fuentes heterogéneas y eso constituye la experiencia. Y esas dos fuentes son sensibilidad y entendimiento. Esta parte de acá, que corresponde a la deducción trascendental y por lo tanto al puro entendimiento, es solamente esta parte de acá, ¿sí? O sea, toda esta síntesis a su vez debe ser unida con esto para crear la gran síntesis. Esta síntesis formal lo único que nos dice es que yo, para poder pensar algo, los términos de lo pensado, así como las reglas, tienen que estar en alguien, en un alguien formal, ¿sí? Este yo no es más que la pura forma del pensar, ¿sí? Piensen que si las representaciones tienen que ser unidas, si hay representaciones por acá, y esas tienen que ser unidas según reglas, bueno, ¿qué son las reglas? Pues consiste en poder agrupar las cosas, es decir, a partir de lo múltiple, obtener uno. Y entonces yo puedo crear nuevas unidades. Pero yo tampoco podría crear nuevas unidades, diferentes unidades, si ellas a su vez no formaran parte de una gran unidad. Esto es puro, esto tiene que ver con los conceptos en general. Entonces dice Kant en su deducción, yo no puedo pensar nada si no hay un espacio común del pensamiento. Y ese espacio común del pensamiento se llama yo. Y ese yo es capacidad de autoafectarse. Él es el que se pone sus reglas, él es el que se percibe a sí mismo como lo constante a lo largo de las diferentes representaciones, como el que permanece a lo largo del tiempo, como el que permanece a lo largo de los diferentes elementos de la experiencia. Pero esa unidad es una unidad puramente formal, que a su vez tiene que sintetizarse con la sensibilidad para producir ahora sí conocimiento, ¿sí? Y eso también lo hace el yo. ¿Sí? Entonces son dos tipos de síntesis, pero en última instancia la síntesis que debe contar para el conocimiento verdadero es la síntesis entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Entre sensibilidad y entendimiento, pero a su vez, y eso es lo problemático, esta síntesis no sería posible si algo de la sensibilidad no fuera ya yo y algo del entendimiento no fuera yo, de tal modo que también aquí tendría que haber un yo igual a yo, porque ¿cómo diablos se va a pegar lo heterogéneo si no es ya homogéneo de alguna manera, ¿no? En otras palabras, la síntesis última de lo heterogéneo resulta muy problemática porque todo lo que nos está diciendo Kant es que las cosas se pueden juntar y homologar solamente si tienen un denominador común. Y si aquí no hay un denominador común, entonces, ¿cómo aseguramos la síntesis? Pero si aseguramos un denominador común y decimos yo, entonces corremos el riesgo que la síntesis del heterogéneo sea en realidad una síntesis de lo meramente homogéneo. Y eso es todo el problema. Pero bueno, ya no alarguemos más el video. También había querido yo introducir algo del esquematismo, pero no se puede todo. Entonces, más bien, eso lo podemos tratar quizá en alguna de las sesiones tan escasas en vivo, pero para la próxima clase pues simplemente veríamos la parte de las antinomias
que es bueno, yo les digo esa parte de la dialéctica trascendental, que es donde se enreda, donde supuestamente se enreda la razón, y esa sería la última sesión de la crítica de la razón pura. Ya después veríamos la crítica de la razón práctica, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias.